Bien, muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este programa especial, a este Café Consciente, que nos estamos tomando un poquitico más tarde de la hora que habíamos pautado, pero aquí estamos acompañándolas, acompañándolos. Estoy en muy buena compañía también, estoy aquí con mi hermana, con Hilda Inés Córdoba, para hablar de un tema que a todos nos interesa y es la crianza de nuestros hijos, de nuestras hijas, de las personas que más queremos en este mundo. Así que, Hilda, buenas noches, bienvenida a este espacio, gracias por aceptar la invitación de la Agencia de Noticias Niara. Recordarles que estamos transmitiendo por la página de Facebook de la Agencia de Noticias Niara de Neurocrece y por el Instagram de Neurocrece también, para que nos sigan en estas tres plataformas. Así que ahora sí, buenas noches y bienvenidos. Noches, ¿cómo le digo? Señorita periodista o mi querida hermana. Como quiera, mi hermana. De todas maneras, antes de entrar en esta plática sabrosa que sé que vamos a tener, quiero saludar a la gente que se nos está conectando por Instagram en Neurocrece, a las personas que también nos están siguiendo por Facebook y a las personas que nos siguen por la Agencia de Noticias Niara. Así es. Pues yo le puedo decir que tengo un poquito de nervios. Aquí entrevistada por mi hermana, pero nos vamos a... Por supuesto que sí, no, los nervios son siempre. Yo siempre digo que en el gremio del periodismo decimos que cuando uno deja de sentir susto es porque ya dejó de querer la profesión, y el nervio es esa emoción, esa adrenalina, eso que nos impulsa como a querer hacer las cosas bien, pero igual las hacemos. Lo bueno es que no nos paraliza, sino que nos lleva a la acción. Entonces, como les decía, el tema de hoy es la crianza consciente. Vamos a desglosar este término, a hablar de cosas que, como les decía al principio, nos interesan como padres, como madres, pero también como hijos, que de alguna manera se puedan proyectar más adelante como padres también. Entonces arranquemos, Hilda, hablando un poco. Ella es psicopedagoga, por supuesto, y es coach de vida. Hablemos un poquito de qué es coach de vida, qué hacen, cómo se come, dónde se estudia, cómo hace el proceso de formación también. Bueno, el proceso de formación va súper bien. Yo siempre digo que esa formación llegó como un regalo a mi vida, y de hecho llegó como un regalo porque llegó un 5 de marzo, que es el día que yo cumplo años. Entonces yo dije, la vida me premió con el mejor regalo del mundo. ¿Y por qué el mejor regalo del mundo? Sencillamente porque yo amo mi profesión, amo la oportunidad de poderle servir a las personas desde el conocimiento que tengo, desde el amor que tengo, que siento también por lo que hago. Entonces, un día cualquiera en una reunión estaba hablando con una persona que no la conocía, pero que empatizamos muchísimo. Y yo le vi una tarjetica donde decía que ella era Master Coach. Y yo, digo, como ¿qué es? Entonces, dijo, pero te interesa, pero ella del lado empresarial, y yo le dije, claro que sí. Le dije, es el regalo perfecto para mí. Y me dijo, pues yo tengo derecho a un patrocinio y te lo voy a regalar, así de la nada. Mira. Y yo decía, ¿en serio? Y me dijo, sí señorita, ya la pongo en contacto con la persona que es la directora, por decirlo así, de la escuela, perdón, gracias, de la escuela donde iba a hacer la formación. Y yo dije, yo no puedo creer esto. Entonces llamé y me comuniqué con una persona que quiero muchísimo en este momento de mi vida, o sea, apareció para muchas cosas buenas, y se llama Heyman. El nombre me parecía muy particular, sí, también. Bastante. Entonces, me dijo hermosa, porque ese es uno de los términos que ella normalmente utiliza. Claro, bienvenida, ¿cuál es tu formación? Y me dijo, creo que esta es la indicada para ti. Entonces me ofreció la formación de coaching profesional y de vida. Yo dije, ¿y qué vamos a hacer con eso? Me dijo, con la formación que tú tienes ya de base, que es psicopedagogía y es y farmacodependencia y modificación de la conducta, tú vas a quedar, mejor dicho, completísima. Y yo le dije, bueno,
claro, espectacular, me dijo, es una formación que tiene un aval internacional, pues a mí mejor dicho, la campanita me hizo clean. Yo dije, esa es la que necesito, empezamos. La escuela se llama International Coaching Human Ecology. Entonces dije yo, perfecto, excelente, inicié mi formación. Dentro de ese proceso de formación he iniciado 2 más. Entonces ya no es solamente la de profesional y de vida, sino que también estoy haciendo la de coaching empresarial, porque a futuro hay algunos proyectos. Eso hace parte también de lo que hacemos en el coaching, ir definiendo cuáles son los propósitos y cuáles son las acciones para poder conseguir lo que uno quiere. Y fuera de eso estoy haciendo una de la felicidad. Creo que me he enganchado mucho, pero voy a decir que la de la felicidad, yo decía, ¿y yo qué voy a hacer allí? Pero la asumo como con un reto que hace parte de ese conocimiento que debo seguir teniendo como ser humano para ser la mejor mamá del mundo, porque quiero ser la mejor mamá del mundo, porque quiero ser una persona que deje huella dentro de mi grupo familiar, porque quiero quererme de la mejor manera, que eso es muy importante en este momento de la vida para mí. Quiero darme lo mejor porque sencillamente nos merecemos darnos lo mejor. Ahora, yo no sé, pues hablemos un poco también de este tema, porque yo no sé si es que es moda, a veces las modas incomodan y tienden como a trivializar un poco los temas. Pero sabemos pues que, y lo sé, no solo porque es mi hermana, es porque también sé que es una excelente mujer y excelente profesional, que lo estás haciendo de la mejor manera y como acabas de decir, para ser la mejor versión. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si en el mundo, no sé si con la sociedad, con las personas, que hay esa necesidad también de tener una persona o alguien que les oriente, porque antes la gente de pronto temía un poco ir al psicólogo o al psiquiatra o ir a terapia. Pero ¿qué pasa ahora que la gente está atendiendo muchísimo más esa necesidad de ser la mejor versión de sí mismos? Bueno, como dice Pirri, le decimos Pirri. No sé qué. Yo creo que muchas personas están entendiendo que la felicidad, así suene a una frase muy repetitiva, la felicidad nace exactamente de uno mismo, o sea, no es otra persona que viene a uno a decirle yo te doy la felicidad. Y para poder entenderlo, hay la necesidad de conocerse, y de conocerse con esos lados bonitos que tenemos como ser humano, y de conocernos también con nuestras sombras, que yo no les llamo sombras, sino que yo le digo los demonios que tiene todo ser humano, como la parte hermosa también. Pero entonces el coaching llega precisamente para eso, respetando mucho lo que es todas las áreas de salud mental, psicología, psiquiatría. El coaching no se hace como terapia, eso hay que entenderlo. El coaching no atiende patologías que tengan que ver, patologías psiquiátricas o de salud mental, no las atiende. O sea, una persona que tenga depresión, una persona que tenga ansiedad, debe ir a un especialista como el psicólogo y el psiquiatra. O sea, nosotros como coach no estamos ni preparados ni profesionalmente, por ética, lo digo desde mi experiencia, para atender casos que tengan que ver con ansiedad o con depresión, y en eso uno tiene que ser muy delicado y muy cuidadoso también, respetuoso y ético sobre todo. Entonces, yo pienso que si ahorita se escucha mucho, yo soy coach de tal cosa, soy coach de tal otro. Lo que significa es, el coach es un entrenador, pero también hace un acompañamiento, y él hace un acompañamiento y hace una orientación. Pero esa orientación se hace desde todo el potencial y desde todo el talento y las habilidades que la persona debe aprender a reconocer. Entonces no es una sesión donde la persona va a ir y yo le voy a decir, usted tiene que hacer tal cosa. O sea, yo no estoy en una sesión, no es para decirle usted haga esto, usted haga lo otro, no. ¿Qué es lo que tú crees que deberías hacer para? Entonces, en ese momento,
cuando a mí me devuelven la pelota o la pregunta, yo digo, no, pero es que yo no sé. Bueno, pero si no sabes tú, entonces quién sabe, porque tú eres el que se va a hacer responsable de esa acción. Cuando eso ocurre, yo empiezo a entender que necesito una transformación. Y para hacer esa transformación, pues entonces yo tengo que poner de mi parte. Y vamos a estar allí es para acompañarlo y para orientar ese proceso. Bien, vamos, como les recordábamos, estamos transmitiendo por la página de Agencia de Noticias Niara, por Neurocrece y por el Instagram de Neurocrece. No sé si ya sí. Por acá, por el Instagram, tenemos saludos, tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos personas conectadas, todavía no. Yo lo que le voy a dar, ahí no le puedo, pero de todas maneras por aquí los saludo a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este café consciente. Bueno, tomémonos un cafecito. Y valga la cuña, tomémonos un tinto, seamos amigos. La gente ya sabe que sigue. Bueno, hemos estado, digamos que el titular, o el nombre de este programa es Un Café Consciente, porque es también el abrebocas para hablar del tema grueso, del tema central de esta conversación, que es la crianza consciente. Empecemos entonces a hablar de qué es. Es la mayor responsabilidad del mundo, lo voy a definir así, tal cual. Pero antes de decir qué es la crianza consciente, quiero decir por qué yo llego a hacer ahorita tanto hincapié en la crianza consciente. Cuando los hijos llegan, yo tengo dos hijos, uno de 14 años y el otro de 11. Cuando los hijos llegan, uno no tiene el manual. Uno piensa que se llena de muchos miedos, pero también quiere hacer muchas cosas bonitas, quiere que sus hijos no sufran, quieren que sus hijos sean lo mejor del mundo. Pero bajo el temor, normalmente uno comete muchísimos errores. Y yo utilizo un término que digo, y me doy látigo también, o sea, me juzgo muchísimo cuando uno dice, me equivoqué. Entonces, para entender qué es crianza consciente, viene, yo crío, pero estoy criando a mis hijos casi que con los pies en la tierra. No es que no me vaya a equivocar, no, es que voy a estar más alerta y más pendiente de los detalles que vienen desde mis hijos hacia mí y desde madre Hilda hacia sus hijos. Entonces la conciencia me lleva a estar presente. Entonces es una crianza presente en la realidad que me va presentando cada día mi hijo, presente en las inseguridades que como mamá puedo tener, que si no las identifico se las voy a transmitir a mi hijo, quiera o no, y presente en cada situación que pueda ocurrir en mi núcleo familiar. Entonces crianza consciente es eso, crianza consciente es estar muy alerta, crianza consciente es estar, vuelvo y repito, presente en todo lo que sucede con mis hijos o nuestros hijos. Crianza consciente es saber que somos seres humanos y como seres humanos siempre vamos a querer lo mejor, pero también hay cosas que vamos a tener que estar rectificando en el camino y cosas que nos vamos a tener que estar reconociendo, porque es que hay que aprender a reconocerse lo bueno que uno es en ciertas cosas y no lo malo, sino lo que hay que corregir para tratar de ser mejor cada día. Bien, antes de continuar, les recordamos dejarnos sus preguntas, sus comentarios, qué dudas hay, cómo podemos mejorar, que aquí tenemos a Hilda y pues yo en lo que pueda, por los laditos desde mi experiencia también, poderles compartir porque eso se trata, que compartamos, que dialoguemos todos. Este término es tuyo, lo creaste tú, no. Ya es una tendencia, es una corriente. Es una corriente, de hecho, así como se habla de crianza positiva, se habla de crianza consciente. No es un término mío, es un término que de hecho no lo conocía hace mucho. Y
Y de tanto estarme, no es cuestionando, pero sí analizando. Duele mucho a veces acostarse y decir uno, lo pude haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque los hijos es lo que uno más quiere en la vida. Entonces, a veces a uno se le van las luces, se le van. Y nos cuesta reconocer que nos equivocamos porque traemos un chip de creer que como padres, o sea, lo digo yo y es la autoridad. Y no es ser complaciente o ser permisivo, no. Es entender que nuestros hijos merecen el mismo respeto que tenemos nosotros como papás, que merecen ser escuchados, que merece que cuando nosotros los herimos podamos decirle, hijos, discúlpeme, yo soy un ser humano, ayúdeme a cambiar lo que tengo que cambiar. Entonces ese es el crecimiento y el camino que yo quiero emprender con mis hijos. No es fácil, son 2 varones y no es porque sean varones, pero yo vengo de un matriarcado. Así es. O sea, mujeres por doquier. Entonces me ha tocado que cambiar muchísimas cosas y en esa escuela estoy. Bueno, yo sé que digamos que en la conversación van a surgir muchas preguntas y demás, pero la gente dice, bueno, cuando uno se hace padre o madre no viene con un manual, no viene con unas instrucciones, uno viene también con la formación que recibió de su familia, pero o sea, esto es, yo creo que es ciencia, esto está estudiado, o sea, uno definitivamente también puede formarse para ser papá o para ser mamá. Sí, sabe que esta semana atendí a unos papás y yo soy muy emotiva. Y lo digo y me encanta, pues porque es que soy ser humano y cierto, peor era que no sintiera absolutamente nada. Entonces, esos papás tienen 28 años y 2 niños. Y yo los miraba y me daba tanta alegría saber que decían, no, nosotros vinimos a la sesión porque queremos ser mejores papás. Porque en la medida en que nosotros estemos bien, nuestros hijos van a estar bien. Porque queremos tener una relación de respeto y confianza con nuestros hijos. Entonces ahí viene, valga la cuña, el apoyo que se brinda desde una sesión de coaching. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esos papás lo tienen claro, o sea, queremos que con nuestros hijos pase esto, esto y esto. Y muchos sé que tenemos ese propósito. ¿Dónde viene la piedra en el camino? ¿Cuáles son las acciones que yo voy a tener en cuenta y que voy a ejecutar para que ese propósito se dé? Entendiendo que no porque yo lo haga voy a tener un 100% de resultado como yo lo quiero. Ese estar consciente también me lleva a mí a entender que yo tengo mi cuota de responsabilidad, pero también el resto de la gente tiene su cuota de responsabilidad. Y yo llego hasta un punto. Y cuando yo entiendo eso, pues puedo frustrarme menos de lo que normalmente me frustro en otras ocasiones. Entonces empieza a darse, digamos que la dinámica de una mejor manera. Entonces con esos papás, yo decía, dentro de mí decía, qué rico que esos papás solamente, o sea, con un niño que tiene 1 año y medio y el otro tiene 3 añitos y esos papás estén diciendo, necesitamos hacer un trabajo para ser mejores papás, para que nuestros hijos se comuniquen súper bien con nosotros, o nosotros nos comuniquemos súper bien con nuestros hijos. Entonces, uno no viene con el manual, pero digamos que viene con el libro para poderlo ir escribiendo, pues como uno desea que se le dé. Y bueno, ahorita de pronto con esta, no sé, con la virtualidad y con el estudio en la casa, el trabajo en la casa, que la casa se convirtió en el gimnasio, en el sitio de trabajo, en el sitio de estudio, en absolutamente todo. ¿Cómo hacer de pronto para estar presente cuando también como papás y como mamás tenemos que estar presentes en muchos espacios y en muchos momentos respondiendo a muchas responsabilidades? ¿Qué tip, qué recomendación, qué le podemos decir a estas personas para que esa crianza consciente, esa crianza presente sea pues por lo menos más efectiva? Bueno, voy a decirlo desde mi experiencia y después lo digo desde el ámbito profesional. un día normal,
me salí de la ropa. Salirme de la ropa es, me enojé y ahí no hubo conciencia, ahí no hubo nada, ahí hubo un ser humano impulsivo, un ser humano reactivo, un ser humano que no respiraba. En la noche era ese mismo ser humano, pero cargado de mucha culpa. Porque yo dije, ¿y entonces? ¿Y para dónde se me fue? Pues todo el discurso y toda la información y el conocimiento que puedo tener. Lo primero, aquí voy al área profesional. Lo primero es aprender a identificar la emoción que yo siento. O sea, ¿qué me molestó? ¿Qué me tiene tan iracunda? ¿Qué me tiene tan molesta? ¿Qué me tiene tan salida de mi ser que no puedo ni tan siquiera controlarme yo y quiero venir a controlar lo que está afuera? Entonces, la primera recomendación, identifique realmente qué es lo que usted está sintiendo. Lo segundo, la rabia o la molestia que tengo, en este caso si estoy hablando de mis hijos, ¿realmente está provocada por mis hijos o es por una situación externa que yo tengo? Y en el momento, el canal más fácil que tengo para desahogar terminan siendo mis hijos. Pero para eso hay que ser muy objetivo y muy honesto con uno mismo. Porque yo puedo decir, la molestia no son mis hijos, la molestia es que estoy encerrada, la molestia es que no tengo el dinero suficiente para, la molestia es que miles de cosas. Pero ¿dónde termino? Desahogándolo donde no debo. Ese es vamos en el segundo. Identifico la emoción, defino realmente qué es lo que me está llevando a reaccionar de esa manera, y lo otro es qué puedo hacer yo para cambiar esa situación. Entonces, cuando yo sé qué puedo hacer, me pregunto, ¿la quiero cambiar o me quiero mantener en ella? Porque siempre la vida es de decisiones. Y uno dice, no, pues yo voy a seguir molesta, no, o sea, ¿cómo se quiere sentir? Y eso que la está haciendo sentir tan mal, diga, ¿lo puedo cambiar con qué? Ah, con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, al tomar esa decisión, yo empiezo ya a bajar el nivel de tensión que puedo tener. Y mi mirada totalmente cambia. O sea, el foco es otro, porque digo, no era tan grave como yo lo estaba viendo. Y siempre me pregunto, venga, cuando uno está con el jefe, uno al jefe le contesta sí, como uno le provoca contestar, no siempre. No siempre. Entonces, ¿por qué con uno sí y con otros no? Eso es muy cierto. Vamos a ver si aquí tenemos algunos saludos. Dice Marqués Cabeto, muy atractivo el set, felicitaciones. Contarles que esto es un trabajo de familia. Aquí todos nos ponemos la camiseta, el uno ayuda, el otro organiza. Aquí definitivamente estamos todas y todas muy concentrados en esto, porque también actuamos y pensamos como empresa, pero también como familia. Ahorita vamos a tratar entonces de contestar las preguntas, de leer los comentarios. No sé si en el Instagram ya tenemos algún saludo, alguna pregunta. Sí, no sé. Tengo un saludo de Zaida, _50, de Socorro Obando. No es que ya uno no empieza a ver muy bien, pero no es tanto eso, es que el teléfono está vertical, es horizontal, entonces por eso. Si quieren dejar sus preguntas. Bueno, aquí tenemos una paisana. Amaritza López nos dice, buenas noches a las dos, un abrazo desde la distancia, qué buen taller para la familia. Ah, qué bueno, qué bueno. Un abrazo, Maritza. Un abrazo, saludos. Bueno, aquí dice también Márquez Cabeto, abriendo caminos a la comprensión y a la pedagogía, poder para nuestras comunidades.
es el mismo que nos dice que es muy atractivo el ser, muchísimas gracias. Y Gina Montaño, ya creo que está en España, es una amiga de la universidad, un saludo para ella también, y nos dice que es muy propicio, que muchas gracias por compartir los conocimientos, pues para eso estamos, definitivamente para compartir las experiencias. Este tipo no sé, de herramientas, todo el tema del streaming, de los en vivo, son una herramienta muy poderosa para poder comunicarnos y para poder llevar todo ese conocimiento a las personas. Gracias a las personas que nos están escribiendo, que nos están viendo. Los invitamos para que compartan este programa, para que muchísimas personas les llegue esta información y podamos entonces ayudar, aportar a construir mejor familia y por supuesto mejor comunidad y mejor sociedad. Ahorita que estabas hablando del tema de identificar la emoción y toda esta metodología, todo este proceso, pensaba en que uno tiene que definitivamente creo que sacar, ojalá cada día, un espacio, un momento dentro de tanto trabajo, tanto ajetreo para hacer esa reflexión. También tú hablabas en tus publicaciones y en los ejercicios que haces también, que compartes a través de tus redes, de sacar un momento para cuidarse. Hablemos un poco de eso que es tan necesario para las mamás, para los papás, hablemos un poco de eso y cómo también ese cuidarse ayuda a esa reflexión. El autocuidado es básico y necesario. A mí me encanta mucho contar sobre mis experiencias porque bueno, yo creo que yo me identifico muy fácilmente cuando ocurre eso, entonces pienso que de pronto a las demás personas le ocurre lo mismo. Durante todo este tiempo de pandemia, a veces uno decía, no, yo estoy bien por ciertas cosas, pero dejaba de entender que había otras cosas que no se le estaba dando el manejo adecuado. Y, por ejemplo, yo no me había dado cuenta que había aumentado de peso. Yo no sabía. De hecho, por ahí viene algo, porque quiero compartir lo que está pasando conmigo, el proceso que estoy haciendo en este momento. Es muy bonito. Y un día, no voy hay situaciones que los llevan a uno a tocar fondo, y cada uno sabe que lo lleva a tocar fondo. O cuando uno dice, esto fue lo que despertó y me hizo decir, bueno, yo estaba dormida y no me había dado cuenta. Bueno, entonces, con el aumento de peso, yo decía, yo no me veo, yo me siento bien. Y ese es el discurso que uno se echa, que eso se llama ese diálogo interno. Yo me siento bien. Como no tenía que salir a la calle, pues la ropa no me decía si se sentía tan bien o no. Bueno, un día cualquiera tomé la decisión de decir, venga, ¿qué está pasando? Y yo digo, no, es que el peso, la pesa, esa es mi enemiga, a mí no me gusta subirme ahí. Mayor sorpresa cuando yo me subo. Digo, Dios mío, ¿y en qué momento yo me subí allá? No voy a contar, después les cuento. Después les cuento cuánto. Entonces, cuando veo me veo ahí y yo digo, ¡oh! ¿Y qué está pasando conmigo? Ay, por Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo más rápido es decir, ¿dónde hay pastillas? ¿Dónde hay té? ¿Dónde hay no sé qué? Porque eso es rapidito que yo quiero bajar. Eso no tiene nada consciente, nada. Pero sí es un engaño que uno hace y dice, voy a agarrar el más fácil. Pero cuando usted hace el trabajo de conciencia, usted tiene que ir adelantando el camino, no matándose, pero sí muy, valga la redundancia, muy consciente de lo que usted está haciendo. Entonces, para, digamos, llegar al fin de esta historia, digo, hay que bajar de peso. ¿Qué hay que hacer para empezar a bajar de peso? Y ahí viene el autocuidado. Entonces digo, mis hijos, yo quiero que mis hijos aprendan cosas de este proceso. Y aprender muchas cosas de este proceso es una mamá disciplinada, una mamá que es capaz de expresar sentimientos y decir, venga, me estoy sintiendo mal por esto,
Una mamá que es capaz de pedirle apoyo a sus hijos. Y pedirle apoyo es decirle, muchachos, yo necesito cambiar mi rutina de alimentación, mis hábitos de alimentación. Entonces mamá va a estar muy pendiente de eso, mamá. Y ellos ya los involucran. Y todo esto se convierte en una situación de familia. Una mamá que con el autocuidado, que es muy importante, no se maltrata con lo que piensa. No se maltrata con suficiente con lo que la gente le dice a usted por fuera en la calle, para que usted venga y se maltrate con sus propios pensamientos. Suficiente con que alguien le diga, oh, te subiste de peso, o estás muy flaca, o yo te veo muy demacrada, no sé, todo lo que la gente quiere decir. La gente lo puede decir, pero yo ahorita pongo una barrera y digo, ¿qué quiero que pase de allá para acá? Lo importante es qué quiero yo decirme. Entonces, si de pronto me salgo de la rutina, digo, venga, mija, ¿qué le pasó? ¿Qué le detonó eso? Y hablo conmigo misma. Y si estoy viendo resultados chiquitos, digo, lo estás haciendo muy bien y te estás viendo muy hermosa, y eso que se siente es lo que transmite. Y si la gente le dice, yo la veo igual, pero yo me veo linda. Yo me veo linda porque el discurso de autocuidado y de belleza, y no hablo de belleza física, yo hablo de esa belleza interna, lo tengo que tener conmigo. Y si yo no soy capaz de decirme a mí misma, estás bonita, Hilda, te veo muy bien, ¿con qué ganas yo le voy a decir a otra persona? ¿O por qué yo voy a ser más empático y solidario con otro que conmigo mismo? Entonces, en ese camino estoy. Y autocuidado es eso. Primero los pensamientos y las palabras con las que yo me hablo. Que regularmente uno tiende a ser muy, como decías, muy fuerte y muy duro con uno. Uno se ve al espejo y ya, ay, qué fea estoy, ay, qué... Y muchos adjetivos negativos. Descalificativos, exactamente. No sé, nosotras hablábamos, porque hablábamos bastante, como pueden saber, como pueden ver, no solo como hermanas, sino también como profesionales, como amigas que somos, de en esta época de cuarentena hacer ejercicios chiquitos como mantener arregladas en la casa, así no tengamos que salir. Hablemos un poco, así sea un segundito, un minutico, de cuál es el efecto de estar uno, así no vaya a salir, arreglarse. No solo para los demás, o para los demás también si la persona quiere, pero primero para uno mismo. El efecto de arreglarse es que, a ver, el cerebro funciona en blanco y en negro. Usted le dice, ay, perdonen la frase, porque no va a sonar bonita, pero usted le dice, usted sí es muy torpe. Usted misma se dice, usted es muy torpe. Y ese muy torpe, el cerebro dice, ah, sí, usted es muy torpe. ¿Cómo empieza a actuar usted? Con torpeza en muchas acciones. ¿Y ese es blanco o negro? Es un blanco o negro, y funciona él por patrones. O sea, él no le va a decir, ay, no, Hilda, resulta que es que usted no es muy torpe, a mí me parece que usted no es muy torpe. No, usted le está diciendo, usted es muy torpe. Usted es muy torpe todos los días, ¿en qué se convierte? En que usted termina creyendo eso que usted se dice todos los días. Y a eso le suma que si alguien viene y le dice a usted, es que usted no es tan buena para muchas cosas, entonces usted viene y refuerza y dice, ah, sí, es que yo soy muy torpe. Por eso digo que es importante el pensamiento con el cual yo me levanto. Entonces, si al amanecer, yo lo primero que hago, pues voy a ir, lo primero que hago es, entro al baño y resulta que ahí está el espejo. ¿Y a qué le tiene uno miedo? A verse al espejo. Yo sé que hay muchas mamás que están viendo eso, o que lo van a ver después, y se le tiene miedo al espejo. Y hombres también, porque uno cree que es una cosa exclusiva de las mujeres, pero tendemos como, no sé, como personas, como seres humanos, a tenernos miedo. Más que al espejo, yo creo que a nosotros mismos. Entonces usted va al espejo y dice, uy, yo sí amanecí hoy muy fea. Dios, apenas está comenzando el día.
qué manera de recibirse, o sea, usted no está recibiendo a otra persona, usted se está recibiendo a usted misma. Entonces, si usted está abriéndole la puerta y llegó Hilda, y Hilda sale y le dice, usted está muy fea, imagínese esa cuota, empezando. No es que esté diciendo que si usted se dice todos los días que está bonita, pues entonces esto vaya a ser el cambio total. No, es progresivo y es el buen trato con usted mismo. Es eso, buen trato con usted mismo. Si usted lo empieza a hacer, créanme que los hijos lo empiezan a aprender también, porque usted no se va a estar maltratando y no va a aceptar que sus hijos tampoco se maltraten, ni va a tener unos hijos que sean maltratadores porque no tienen el ejemplo de dónde ser maltratadores. Esto va en cadena, pero lo primero somos nosotras mismas. Por ejemplo, una mamá, yo que no tengo varones, no tengo niñas, pero una mamá que todos los días diga, es que este cuerpo mío es tan feo, es que a mí me falta no sé qué cosa, es que si yo hubiera querido, ¿qué le queda a la hija? O sea, ¿qué ve la hija? Y yo no quiero, la fuerza del ejemplo. Y yo no quiero que el día de mañana tú te vayas a conseguir un hombre que te maltrate, porque es el discurso. Pero ¿y cuál es el trato que yo tengo conmigo? Si estoy aprendiendo a que yo me maltrato, el otro puede venir a maltratarme porque no tengo elementos para decir, o de comparación para decir, no, a mí yo no estoy acostumbrada a que me maltraten, no me maltrate y no es por aquí el camino para que el hijo pueda tomar la decisión. Entonces, mis inseguridades terminan siendo las inseguridades de mis hijos. Eso es fuerte, yo creo que por eso ahí radica, yo creo que mucha de, no sé, nace esta necesidad de ser mejores como la pareja de padres que señalaste hace un momento. ¿Tenemos algún saludo por allí? Sí, tenemos preguntas, no tenemos, pero sí hay saludos y entonces yo le doy aquí. Saludos. Y los saludo. Bueno, un saludo nuevamente a todas las personas que siguen allí, que están muy pendientes. Déjenos sus preguntas que si de pronto no alcanzáramos a responderlas en este espacio, después con todo el cariño, con todo el gusto y con todo el profesionalismo, por supuesto, nuestra invitada se las va a contestar. Quiero pasar a otro tema que también tiene mucho que ver con reinventarse, que esa es una palabra que ya de también de moda y entonces ya se está poniendo hasta casona y trivial, pero si le vemos el lado positivo, pues podemos hacer una lista interesante de cosas nuevas que hemos aprendido a hacer y que venimos haciendo. Pues toda esta virtualidad pues se ha puesto muy activa, como dicen muchas personas, de la familia, uy, pero veo sus hijas, le dicen a mi mamá que sus hijas están en muchas cosas, pero ¿cómo ha sido esta herramienta para aplicarla? Porque eso es interesante, la virtualidad no solo es para compartir memes, ni para compartir chistes, ni para hacer virales cosas que con todo el respeto, por supuesto, pues no dejan mucho sustento, no nutren mucho la conversación, el debate y también la formación de nuestros hijos en este caso. Pero para ti ha sido una herramienta fundamental todo este tema de la virtualidad porque estás implementando las terapias online. Cuéntanos un poco de cómo nació esto, cómo la gente puede contactar, porque también se trata de contar ese tipo de experiencias. Bueno, las terapias online salieron porque me atreví a hacer un chat, un foro chat para hablar de crianza consciente. Ay, pero eso fue una bendición, yo lo disfruto porque cuando empezamos, empezó la gente a contactarse, yo no lo podía creer porque había gente de 6 países y eso para mí era mundial. Es que literalmente es mundial. Yo decía, ay, qué emoción y qué compromiso. Entonces, y había una niña de San José del Palmar. Entonces yo decía, Dios mío, pues había gente de Ecuador, había gente de México, había gente de Perú, se conectaron 2 personas de España, inclusive había un colombiano, pero estaba en Inglaterra, o sea, entonces yo me sentía, había personas de Venezuela también, y la emoción no era exactamente porque fueran de 6 países, la emoción era porque yo decía, Dios mío, a través de lo poco que yo pueda, del conocimiento que pueda haber adquirido
y desde mi experiencia como mamá, que me siento muy feliz por eso y bendecida, puedo ofrecerle a personas herramientas para que se comuniquen mejor con sus hijos. Entonces, después de eso, pues la gente empezó como a preguntar que sí, y las terapias, y yo no estaba preparada para eso. Sí, a veces la vida nos coge fuera de base. Entonces, de allí salieron unas terapias, de esas terapias salieron unos programas, y los programas los estipulé para 4 y para 6 sesiones. Esta semana me decía una persona que estoy atendiendo, y no es cuña ni nada de eso, pero me decía, con una, llevo una y ha cambiado muchísimo la dinámica en mi casa, pero es que no es, yo creo que el secreto está en que cuando los papás bajamos mucha de la carga emocional que tenemos, pues uno puede ver el horizonte mucho más bonito. Y cuando lo ve más bonito, empieza a ver cosas que uno no había visto. Y como no la había visto, uno dice, ¡oh! Descubrí que el agua mojaba. No, no descubrió que el agua mojaba. Descubrió que podía hacer muchas cosas en casa con sus hijos, con usted misma, y eso le da la satisfacción. Es eso. Entonces, tenemos terapia online. Ya también estoy, aquí sí es publicidad. Estoy atendiendo pacientes en mi nuevo espacio. Este set hace parte de ese nuevo espacio, y no, pues muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y por ejemplo, ¿qué herramientas? O sea, pues uno, porque también esto es un cambio, como decías, bastante, es un salto interesante porque uno está acostumbrado al contacto, a ver a la gente. De pronto también tendrás que analizar algo de comunicación no verbal, no sé, de toda la gestualidad, y cómo a través de una pantalla, de un celular o de una cámara se logra eso. Cómo, no sé, qué herramientas o qué cosas nuevas se pueden aprender, digamos que en este ejercicio. Mira, con el coaching, ese ha sido un complemento perfecto, porque hay algo, hay una herramienta o un elemento que nosotros debemos tener, que debemos aprender a cultivar y a entrenar, y se llama la escucha activa. La escucha activa te permite ver con los ojos, ver con el cuerpo, ver la gestualidad, escuchar con los ojos, con el cuerpo, con todo, con lo que está en el entorno, con absolutamente todo. Porque normalmente nosotros decimos, yo soy muy buen comunicador y yo escucho. Pero cuando usted escucha, usted ya tiene el discurso para lo que usted cree que va a funcionar. Esta escucha activa lo lleva a uno a despojarse, y es como que yo estoy vacía realmente para la información que tú me des. Entonces, antes de eso, yo no estoy escuchando. A veces las parejas dicen, es que yo lo escucho, pero yo lo escucho y se va cuadrando. Y ya con el gesto le está diciendo, sí, yo te escucho, pero hable. Entonces ya yo empiezo a increpar al otro y casi que a intimidarlo. La escucha activa a mí me lleva empezando a respetar lo que el otro va a decir, a estar mucho más tranquila, más serena y atenta a cada una de las frases que la persona dice. Entonces se vuelve uno más meticuloso en eso. Yo acompaño unas empresas en selección de personal, y antes de que empezara la pandemia, a mí me dijeron, hay que hacer selección de personal para unos colaboradores que están en Bogotá. Y yo dije, no, lo mío es face to face, cara a cara. Yo no me veo haciendo entrevistas virtuales porque, y vino la pandemia. Y me dijo, no las hace o se prepara. La primera que tuve, dije yo, Dios mío, y ahora, entonces ya era así, como agudizando absolutamente todo. Pero es que uno deja, cuando usted se despoja, usted se conecta exclusivamente con lo que está y alcanza a hacer un muy buen trabajo. Bueno, bueno, muchísimas reflexiones.
Creo que ya pues vamos a ir cerrando y no porque no haya tema, porque realmente hay muchos. Y también porque queremos contarles pues que Hilda va a ser una de nuestras nuevas columnistas. Vamos a hacer una alianza estratégica entre Neurocrece y la agencia de noticias Niara, porque, y esto lo voy a decir también porque estamos en ese proceso de crecimiento y de formación, porque estamos fortaleciéndonos como las empresas también, estamos fortaleciendo estos esfuerzos, estos emprendimientos que tenemos también, no solo por la hermandad, sino porque pues necesitamos crear una estructura muy interesante, y precisamente este es uno de los temas que, aunque no creamos o aunque creamos que no necesitamos, es muy importante y muy, no sé, yo me siento también muy contenta, muy orgullosa de que una mujer esté haciendo todo esto que estás haciendo, sacando adelante tu empresa. Hilda no hace mucho llegó de Venezuela, y también hay muchos aprendizajes allí frente a ese cambio, a esa transición de un país a otro, y creo que la ha ido logrando, la ha ido haciendo, que no se me note que estoy orgullosa de mi hermana, pero creo que también es importante decirlo, ¿no? Yo creo que no deja de ser profesional uno porque le diga a la gente lo que ya las personas saben y que es necesario también construir. Entonces, volviendo al tema, contarles que vamos a estar, Hilda nos va a estar acompañando todos los viernes a través de la agencia de noticias Niara. Por supuesto, también va a seguir compartiendo esta información en sus redes sociales, la pueden encontrar como Neurocrece en todas las redes, ¿no? Sí, sí, Neurocrece. Para tener mucha más información acerca de esto que se llama crianza consciente, pero también de esas nuevas cosas que vienen por ahí que ya tengo ganas de saber. Sí. Es descubrirme frente a otros, o sea, y no es descubrirme porque sí, es porque dentro de mi propósito de vida es que profesionalmente yo pueda servir, pueda apoyar. Y voy a decir algo que me dijo un profesor en quinto semestre cuando yo decía, es más, porque yo trabajo en el área de farmacodependencia también, de drogadicción y alcoholismo. De hecho, me especialicé en drogadicción y alcoholismo. Y en alguna oportunidad, muy desanimada, le decía yo, profe, pero pues yo no sé, o sea, yo no siento que al final de cuentas uno haga algo, porque puedo empezar un proceso, pero la persona lo puede abandonar. Y me dijo, con uno, eso me lo dijeron en quinto semestre cuando estaba en mi pregrado, y lo entendí cuando estaba en la especialización también. Con una persona que usted logre sacar de un espacio en el que está, ya usted hizo un aporte. Y eso funciona también en este momento. Alguien una vez me dijo, yo no sé por qué con las publicaciones que tú haces no hay gente que le dé me gusta. Y yo le dije, yo no estoy trabajando para que me den me gusta. O sea, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es poder compartir humildemente, desde lo que yo sé y desde mi vivencia como madre, cabeza de hogar, como madre que le toca que salir, le corresponde salir a trabajar todos los días, como una mamá que tiene 2 hijos a los que tiene que acompañarlos, como una mamá que llega cansada a las 12 del día a hacer almuerzo, a volver a salir, a hacer tareas y a que se le olvide hacer también tareas con los hijos. Desde allí yo no estoy publicando para que la gente diga, ay sí, me gustó. Yo estoy publicando y mostrando parte del trabajo que puedo hacer como profesional y como mamá, y que puedo hacer con otras mamás, para que si hay alguien que se ve reflejada allí y le sirva alguna de esas herramientas que ofrecemos, pues entonces las tome. O sea, esa es mi satisfacción, porque yo no soy influencer, yo no soy nada de eso. Yo soy una profesional que ama lo que hace, que se siente bendecida porque mis áreas son muchas. Poder trabajar con niños, poder trabajar con adultos, poder trabajar en farmacodependencia, o sea, eso es una bendición, es una bendición. Y eso es lo que yo quiero sentir, eso es lo que yo quiero decirle a esas mamás que a veces se sienten muy desanimadas. No, revisen todo lo que ustedes han podido hacer en la vida, todo,
Y con eso ustedes se van a dar cuenta que han sido muchísimas cosas grandes. Que si ustedes sienten que no están encontrando el camino, yo esta semana, y quiero compartir esa herramienta, porque esta semana sentía que estaba muy aturdida. Y cuando uno está muy aturdido no escucha. Pero yo vivo solamente con mis 2 hijos, entonces ellos se convierten en los receptores de todo lo que me está pasando a mí. Y hay ocasiones en que los hijos lo expresan y otras ocasiones en que no. Entonces nos sentamos y les dije, vamos a hacer un ejercicio. Y realmente ese día no encontraba como el norte. Y no estaba molesta, pero no estaba molesta, al contrario, que no encontraba cómo llegarles. Entonces les dije, vamos a sentarnos en la mesa, cada uno trae un cuaderno, y yo quiero que me digan cuáles son las 3 frases que ustedes más escuchan de su mamá. Pero para eso también hay que tener madurez. Sí. ¿Cuáles son las 3 frases que ustedes más escuchan de su mamá? Esta. Y yo, ¿verdad? Ok, entonces yo voy a empezar a trabajar en eso. ¿Cuáles son las 3 frases que yo más escucho de mis hijos? Esto lo digo para cuando los hijos, que no, que arreglen la cama, que no le arreglan la habitación, que arreglen no sé qué. Entonces, no, que mamá, que ya voy. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese ya voy? Y con el pequeño también. Esas estrategias que podemos aplicar, ese estar consciente, nos lleva a que tengamos la oportunidad de rectificar en el camino. Y son cosas que puede uno Sencillas. hacer, o sea, exacto, sencillas, del día a día, no son fórmulas mágicas ni cosas, digamos que están también en nuestra cultura, en nuestro día a día, entonces es importante poderlo hacer. Y toda esta información, que es lo que dice también, que es lo que nos dice ella, es también aprender a escucharse, a creer en ese instinto, en esa sabiduría que cada persona también tiene, y con esto, pues a ella le funciona esto, pues entonces también ver cómo cada quien en su casa, pues digamos que ajusta y amolda esta propuesta pues a la realidad que está viviendo, porque pues obviamente todos los hogares no son iguales. ¿A quién estaba saludando allí con tanto por aquí estoy cariño? saludando, no, a Naco New, que nos dice que felicidad, y yo le digo que muchísimas gracias. No, saludar a nuestra gente, por supuesto, de Venezuela, de Estados Unidos, Jasmine Ford, que está por ahí, Ana Gertrudis, que son personas que siempre nos acompañan, que siempre están allí presentes, y lo que hablábamos, siempre hay unas 4 o 5 personas que siempre están allí en las transmisiones, y dicen, bueno, ¿qué hubo pues? Que no. Y creo que es gente que para las que uno trabaja también y se compromete, y es muy importante lo que tú decías, porque y eso también queremos transmitirlo para aquellas personas que están también arrancando con sus espacios en redes sociales, que están arrancando con sus emprendimientos. Digamos que acá en la virtualidad uno dice, bueno, apenas se han conectado tantas personas, a veces uno, bueno, y yo se lo decía ayer a un amigo también, eso es muy relativo, o sea, no importa el número de personas, con que haya, no sé, 1 persona, 2 personas, 10 personas, si hay más, pues no sé si es tan bueno o no, porque a veces hay gente que entra, no sé, no todo el mundo entra por las razones que son, pero esos 4 o 5 siempre están pendientes de la información. Entonces, así le llegue un solo cliente a su negocio, hay que seguir, hay que continuar, hay que seguir comunicando, hay que seguir contando esas experiencias que, como decía Gina Montaño aquí, que nos escribe desde España, son muy propicias y son muy necesarias. Así que podemos seguir conversando, por supuesto. Toda la noche, pero el café ya se acabó. El café ya se acabó, también se estaba enfriando. Así que bueno, quiero dejarte, Hilda, pues no sé, para que te despidas de nuestra gente en Venezuela, como les decía, en Estados Unidos, aquí en Colombia, de diferentes regiones que nos han escrito. Y no sé, un mensaje final, una consideración final. Bueno, muchísimas gracias, Aida Luisa, de verdad. Me encanta, muchísimas gracias por el espacio. Aida Luisa como profesional que es y que admiro muchísimo. Me encanta, a mí me encanta cómo escribe mi hermano. Ahí sí voy a decir cómo escribe mi hermano, me parece que lo hace muy bien. Y yo quiero dejar una reflexión, simplemente una pregunta, un interrogante. ¿Cuál es el propósito que tenemos? ¿Cuál es? Como mamás, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito que tengo conmigo como mujer? ¿Y cuál es el propósito que tengo, no sé, con mi pareja, los que están viviendo en hogar?
Cuando uno, cuando uno emprende, cuando uno quiere hacer empresa, uno dice, yo quiero que esta empresa sea, no sé, lo máximo, y empieza uno a trabajar y se esfuerza muchísimo porque todo salga perfecto e impecable. La primera empresa es uno mismo. Y suena a frase de cajón, pero yo la digo. La primera empresa es uno mismo. Entonces, si en esta empresa no invierto yo no sé quién va a venir a invertir. Y invierto es desde el amor que me tengo para tratarme con solidaridad, con empatía y con el respeto que me merezco. Eso es lo que yo voy a proyectarles a los otros. Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos en muchas áreas de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que tenemos con nuestros hijos? Y cuando yo tenga claro cuál es ese propósito, y como a veces se nos olvida, anotémoslo por ahí. El que llega a mi casa, además, ahí en la puerta tengo una cosa, y dice gracias, en la puerta dice gracias por las buenas noticias que voy a recibir hoy. Eso está allí en la puerta, porque quiero recibir buenas noticias, y si no llegan pues tan buenas tengo que verle el lado amable. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? Y cuando yo ya identifique el propósito, ¿cuáles son las acciones? Yo quiero tener una muy buena relación con mis hijos porque eso me parece fantástico. Pero yo grito, yo no escucho, yo maltrato, yo maldigo, yo digo, de muchachos yo descalifico. Pues yo creo que esas acciones no me llevan a ese propósito. Entonces, identificar el propósito y las acciones que yo debo tener en cuenta. Y lo otro es, lo digo como para esas mamás, así como yo, que se la juegan. Sí, que se la juega. A mí no me gusta el término lucha porque eso me suena como que estoy, no, como a pelear. Yo digo, no, como esas mamás que estamos claras en que en lo que vinimos a hacer con nuestros hijos. El camino a veces no se da como uno espera, para no andar tampoco con el lenguaje que es difícil, no. El camino a veces no se da como uno espera, pero no nos desanimemos. No nos podemos desanimar, no tenemos derecho a no creer en todo el potencial que nosotros tenemos. Esa frase me gusta y la estaba pensando precisamente porque esto es una cuestión de creer. Yo decía ayer, es una frase que me gusta mucho, y es que haber tenido mi hija es el mayor acto de confianza y de fe en mí misma, en mis capacidades, en todo lo que puedo lograr, en lo que puedo también acompañarla a ella en su proceso. Entonces, pues nada, hace rato nos estamos despidiendo, pero creo que ya debemos ir cerrando. Espero que se hayan tomado también un cafecito ustedes en su casa mientras nos escuchaban aquí en esta tertulia. Saludar también, aquí está, creo que Giovanni Hernández López. Nos está saludando desde Pereira, un saludo también para él, su hijo. Él es un papá estrenándose en estas lides, en labor tan bonita. Así que bueno, como les contaba, les reitero la invitación para que estén muy pendientes a partir de la próxima semana. La columna de Hilda, Crianza Consciente, ahí nos va a estar compartiendo muchísimo más acerca de qué es esto, de que ya nos contó hoy, pero también muchísimos más temas que nos van a ayudar también en el proceso como pareja, como madre, como padre, y también tips, por supuesto, para la formación de los hijos y para los hijos en general. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes. Hoy descentralizamos un poco y movimos un poquito el horario, pero siempre aquí estamos entonces en la agencia de noticias. Recordarles las redes sociales de Neurocrece, @Neurocrece, así lo encuentran en Instagram, en Facebook. Y pues allí también pueden encontrar mucha información de su interés. Así que bueno, cerramos. Un saludo para la gente que nos siguió en Instagram, en todas las páginas y demás. Así que bueno, muchísimas, muy buenas noches. Les mandamos un abrazo. Sí, compartan la información, no se queden con la información. Sí, no se queden con la información, la comparten y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias con todo el amor del mundo. Un abrazo para todos y feliz noche. Bueno, chao. Aquí nos toca aquí. Aquí nos toca finalizar por aquí. Por aquí. Y finalizar video. Compartir. Muy bien, terminamos el cafecito.